Hemos aprovechado este paso por Rusafa Off para trabajar cosas nuevas en el texto, añadir cositas, sobre todo a nivel de gags cómicos, profundizar un poco más en algunas cosas que hace 2 años quizá se quedaba muy en el aire, en la relación entre Gina y Yaden, entre las dos adolescentes, en el sentido de que se podían implicar de alguna manera mucho más en un terreno sentimental, en un terreno personal, que nos llevara a algo más dramático que lo que teníamos hace 2 años. Que he visto reflejada la juventud y la sociedad en la que vivimos hoy en día en la obra, pero me gusta muchísimo la relación, la confianza que tienen entre ellas, que parece que están ajenas al mundo exterior. Y bueno, es un reflejo de la juventud de ahora, como un reflejo y burla y crítica. Tienen que venir a verla porque es una obra fresca para los adolescentes, fresca para la gente mayor, en Amores Solitarios, Amores Solitaires.